Muy buenas tardes. Vamos a empezar con un nuevo ejercicio, el cual es una ecuación logarítmica, ¿no? El ejercicio propuesto por uno de los estudiantes me dice que sea el conjunto referencial igual a los números naturales, es decir, este conjunto referencial simplemente me ayuda a saber qué tipo de números nosotros estamos trabajando. Es decir, que ahorita nosotros vamos a trabajar solo con números naturales, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos un predicado, el cual depende de X. Y luego me están preguntando el AP de X, ¿sí? Básicamente, esto de aquí es un planteo de un ejercicio de una manera bastante formal. Si yo pudiera traducir esto a un lenguaje mucho más común, simplemente sería que resuelve esta ecuación logarítmica y si la solución es un número negativo, entonces, o sea, básicamente, vuelvo a repetir, eh, básicamente todo eso que está ahí de manera común sería resuelve esa ecuación logarítmica que está ahorita subrayada de color celeste y deme los valores únicamente que sean naturales. Eso básicamente es lo que me están pidiendo aquí, ¿no? Simplemente que está definiendo un conjunto, está definiendo un conjunto referencial, está definiendo un predicado que depende de la variable X y me está pidiendo un AP de X, el cual se le conoce como el conjunto de verdad, ¿sí? Esto de aquí es lo más formal de plantear una ecuación que ustedes podrán toparse en algún momento, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora simplemente es resolver esa ecuación logarítmica, ¿verdad? Y pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a resolver ecuaciones logarítmicas es que siempre debemos de trabajar un logaritmo que tenga la misma base. Es decir, si aquí, fíjense, aquí yo me doy cuenta que estos logaritmos tienen diferentes bases, como por ejemplo aquí tengo base X, aquí tengo base X tercios y aquí tengo X 81 avos, ¿sí? Entonces, debo decidirme para trabajar con una de ellas, ¿sí? O puedo decidirme para trabajar con cualquier otra, ¿no? En este caso, se recomienda cambiar la base de los logaritmos a una base numérica, ¿sí? Generalmente se recomienda, a pesar de que yo también puedo trabajar, por ejemplo, hago el cambio a todos al logaritmo de base X, también puedo trabajar, pero el proceso se va a poner un poquito más complejo, un poquito más largo, ¿no? Entonces siempre se recomienda transformar las bases de los logaritmos a números que se encuentren entre 0 y 1 y de 1 a infinito, ¿no? Según aquí las restricciones que podemos observar en las respectivas propiedades, ¿sí ven? Ahora bien, la última, aquí en la parte derecha de la pantalla, yo les he colocado las propiedades para que ustedes puedan guiarse, pues, ¿no? Les he colocado las propiedades para que ustedes puedan guiarse y al lado de las propiedades, separada con una coma, nosotros tenemos las condiciones que debería de cumplir dicha expresión, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en esta expresión de aquí, que el logaritmo de a de m por n es igual al logaritmo de a más el logaritmo de a de n, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para yo poder aplicar esta propiedad, ambos logaritmos deben de tener la misma base. Y por ahí vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que tenemos que expresar todos estos tres logaritmos que tenemos aquí en base 3, ¿ok? Vamos a trabajar en base 3, ¿por qué? Porque fíjense, este 3 y este 81 tienen como una base, que en este caso sería el 3. Y por eso voy a transformar todos estos logaritmos en base 3, ¿no? Entonces, aquí el primer paso para resolver el ejercicio sería el respectivo cambio de base. ¿Qué propiedad nosotros vamos a utilizar? En este caso, nosotros tendríamos que utilizar la propiedad número 9, ¿verdad? La que me dice cambio de base, ¿no? En este caso, ahora vamos a proceder a hacer el cambio de base. Tenemos logaritmo de base x de 3. Ahora bien, yo les dije que me gustaría trabajar con base 3, ¿no? Entonces voy a colocar logaritmo de 3, ¿sí ven? Coloco una fracción y en la parte de abajo tendríamos que colocar logaritmo de base 3 de algo, ¿sí ven? Fíjense que estoy utilizando netamente la propiedad, ¿no? Logaritmo de base B, ¿quién es B? B es mi nueva base que yo voy a trabajar. ¿Y quién es M? M es el argumento del logaritmo inicial. Es decir, que aquí me quedaría 3
Y acá abajo, en este caso, en este caso me quedaría X, ¿no? Me quedaría de esta manera. Ahora bien, yo sé muy bien que esto de aquí es logaritmo, o sea, logaritmo de base 3 de 3 es igual a 1. ¿Por qué propiedad? Por la propiedad número 2. ¿Sí ven? Aquí se las estoy encerrando. Esta propiedad me dice que si yo tengo un argumento evaluado en un logaritmo que tiene el mismo valor del argumento, eso me da 1. Entonces todo eso de ahí es 1 y el cambio de variable sería netamente 1 partido para el logaritmo de base 3 de x. Luego vamos a hacer el cambio fíjense, esto de aquí ya está hecho. Voy a sombrearlos. Este de aquí ya está hecho. Ahora voy a hacer con el siguiente, voy a trabajar con el siguiente, ¿no? Entonces, el siguiente me queda logaritmo de x tercios de 3. Ahora bien, lo cambio a sí mismo a base 3, ¿sí? Entonces, cuéntame, ¿cómo me quedaría aquí? ¿Cómo me quedaría aquí, Ahí sería estudiante? logaritmo de 3 de Correcto. 3. Ajá. Y abajo el logaritmo de 3 también. Ok, ¿y ahora? Ahí sería el valor de m, en este caso 3 El arriba otro y sería abajo el el valor de valor de abajo. su base. Así es, Ajá. ¿sí? Entonces, de esta manera me quedaría. Nuevamente, nos topamos con el, el gustoso caso de que esto se hace uno, ¿no? Pero en la parte de abajo, ¿qué propiedad nosotros podríamos aplicar? Cuéntame. ¿Qué propiedad podríamos aplicar nosotros aquí? Aquí nosotros podríamos aplicar la propiedad de la división, ¿verdad? Recuerda que si yo tengo un De 6. logaritmo, exacto, la propiedad 6 está aquí, la de la división. Si yo tengo un logaritmo ¿por qué yo hago eso? Porque este 3 se puede eliminar, pues, ¿no? Si aquí yo hubiese tenido un 5 ahí dejo el ejercicio, no pasó nada, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Quedaría logaritmo de 3 de x menos logaritmo de 3 de 3. ¿Sí te das cuenta? Entonces, simplemente estoy aplicando la propiedad número 6, la cual me dice que saco el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿no? Y ambos ojo, ambos deben de ser diferentes, deben de ser mayores a cero. X debe ser mayor a cero y X y 3 es mayor que cero, entonces me funciona perfectamente, ¿no? Entonces, eh, este de aquí también se vuelve uno, ¿sí ven? Ese de ahí también se vuelve uno. Entonces, como no me alcanzó el espacio, voy a utilizar aquí la magia de la tecnología, la magia de la edición, y lo voy a colocar en la parte de abajo, ¿no? Quedándome como resultado la siguiente expresión. Aquí me quedaría 1 dividido para el logaritmo de 3 de x menos 1, ¿correcto? Ahora ya hemos encontrado esto, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente. El siguiente no es tan difícil, ya de una vez a estas alturas ya le habríamos cogido el golpe a esto. Entonces aquí me quedaría el logaritmo de 3, abro paréntesis y en la parte de abajo también colocaría logaritmo de 3, ¿verdad? Ahora bien, ya de una vez que tú haces unos cuantos, ya te vas grabando, ¿no? ¿Quién ponemos arriba? ¿A quién ponemos arriba? Cuéntame. Al 3. ¿Y a quién ponemos abajo? A x sobre 81, X sobre 81. que sería la base de este logaritmo al quien quiero sacar la base, pues, ¿no? O sea, cambiar de base. Y asimismo, propiedad número 2, esto se hace 1, y volvemos a aplicar el mismo juego que hicimos en la conversión anterior, solo que aquí vamos a tener que trabajar un poquito más, porque aquí vuelta me quedaría, aplicamos nuevamente la propiedad número 6, que vendría a ser la división de logaritmos, me quedaría logaritmo de base 3 de x menos logaritmo de base 3 de 81. Ahora bien, ¿cómo nosotros calcularíamos el logaritmo de base, o sea, logaritmo de base 3 de 81? ¿Cómo Y se calcularíamos ese valor? pasa a potencia. Correcto. Entonces, estos logaritmos son notables. ¿Qué significa que son notables? Que los podemos encontrar su valor sin utilizar la calculadora, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el 81, si yo lo divido para 3, me queda 27
Si el 27 lo divido para 3 me queda 9. Si el 9 lo divido para 3 me queda 3. Y si el 3 lo divido para 3 me queda 1. Como yo he podido descomponer del 81 hasta el 1 en el mismo número, entonces el 81, vamos a concluir que el 81 es igual a 3 elevado a la cuarta, porque 4 veces nosotros estamos multiplicando, o sea, estamos dividiendo, ¿no? Entonces, 81 es simplemente 3 a la cuarta, ¿no? Entonces, reemplazamos 3 a la cuarta. ¿Y qué propiedad podríamos aplicar aquí? Cuéntame. ¿Qué propiedad podríamos aplicar? En el logaritmo de 3 a la cuarta se puede convertir en 1. Claro, primero este exponente, o sea, el 4, lo pasaríamos a multiplicar al otro lado, quedándome 4 logaritmo de 3 de 3, ¿verdad? ¿Y por qué propiedad sería eso? Sería por la propiedad número 8, la que está aquí, ¿no? Que me dice que si yo tengo un argumento que esté elevado a cierto exponente, el exponente tranquilamente pasa a multiplicar al logaritmo, ¿no? Y luego, por la propiedad número 2, esto de aquí se va a hacer 1. De tal manera que finalmente obtendría la siguiente expresión. Y es con la cual nosotros vamos a trabajar en este momento, ¿no? Vamos a colocar 1 dividido para el logaritmo de base 3 de x menos 4. Y ahí me quedaría la expresión. Ahora bien, a continuación vamos a reorganizar esta información teniendo más espacio y por lo tanto va a haber un corte, ¿ok? Correcto, entonces ahora nosotros tenemos esta información, ¿verdad? Esta información que ya la hemos calculado, hemos utilizado las propiedades que ustedes pueden observar en la parte derecha para obtener estas expresiones, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente reemplazamos esa información, ¿verdad? Y ya ustedes se van a dar cuenta para qué lo vamos a hacer. Vamos a reemplazar. Este sería el siguiente paso. Si nosotros reemplazamos, me quedaría lo siguiente. En logaritmo de x de 3 me quedaría este valor, ¿no? Es decir, que me quedaría el corchete de 1 dividido para logaritmo de 3 de x. Por otro lado, acá me quedaría 1 dividido para logaritmo de 3 de x menos 1. Y finalmente, acá tendríamos 1 dividido para logaritmo de 3 de x menos 4 y todo esto es igual a 0. Ahora bien, y una vez que hemos reemplazado, hemos obtenido una expresión que ustedes miran, pero bueno, profesor, está más complicada lo que teníamos anteriormente y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque si yo soy bastante observador, yo me puedo fijar de un dato importante. Me puedo fijar que esta expresión se va a ¿qué cosa? Se va a ir repitiendo, ¿verdad? Entonces, lo que yo podría sugerir aquí sería un cambio de variable. Cambio de variable. Generalmente en matemáticas se utilizan los cambios de variable igual a 1, o sea, u es igual a algo. Aquí me convendría hacer u igual al logaritmo de 3 de x. ¿Para qué yo hago esto? Pues este cambio de variable, lo que yo hago es para darle un enfoque diferente a la expresión, ¿no? De tal manera que aquí me quedaría lo siguiente. Aquí me quedaría 1 dividido para u. Por acá me quedaría 1 dividido para u menos 1. Y acá me quedaría 1 dividido a u menos 4, igual a 0. Y ahora las cosas se ponen un poquito más sencillas, pues, ¿no? Porque esto de pasar a tener una ecuación logarítmica, pasamos a tener una ecuación racional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? A ver, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? Cuéntenme. Una ¿Qué preguntita haríamos primero. nosotros? Lo de la U se puede poner en cualquier letra, ¿verdad? Sí, puedes poner en realidad cualquier letra. Puedes poner A, puedes poner menos, obviamente menos X, ¿no? Porque X ya lo tienes dentro del logaritmo, ¿no?
¿Hasta ahí estamos Eh, claros? sí, ahí creo que sería distributivo de Eh, hacer. sí, podríamos aplicar distributiva. Sí, podríamos aplicar distributiva de tal manera que eh, 1, me quedaría 1 partido para U por U menos 1, ¿verdad? Y acá, bueno, ni tanto distributiva, sería una multiplicación, ¿verdad? Pero ¿cómo resolveríamos esto, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Ahí yo sí podría multiplicarlo abajo. En realidad lo que nos convendría a nosotros, lo que nos convendría a nosotros sería, este, nos convendría a nosotros sería aplicar un mínimo común múltiplo, pues no, para sumar estas dos expresiones e igualarlas a cero. De tal manera que aquí me quedaría el mínimo común múltiplo sería U menos 1 por U menos 4. ¿Qué pasa cuando yo multiplico U o sea, qué pasa cuando yo divido, perdón, este mínimo común múltiplo para U por U menos 1? ¿Qué obtendríamos como resultado? U menos 4. Correcto, tendríamos U menos 4. Luego, aquí tendríamos más, ¿verdad? Ahora bien, si yo mando a dividir esto para U menos 4, obtendría ¿qué cosa? U por U menos 1. Correcto, U por U menos 1 y esto a la final va a ser cero, ¿no? Para que esta fracción sea cero, ¿verdad? Para que esa fracción sea cero, vamos a continuar acá. Para que esa fracción sea cero, emergentemente nosotros deberíamos de tener que esto debe de ser igual a cero. Porque fíjense que el denominador no puede ser cero, porque si el denominador es cero, básicamente si el denominador es cero, no habría solución. O sea, perdón, si el denominador es cero, este, habría una indeterminación. Es algo que no podemos resolver. Es un valor que no puede tomar el denominador, ¿no? Es una operación que no está definida dentro de los números reales. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Me quedaría U menos 4. Acá me quedaría U al cuadrado menos U igual a cero, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hacemos ahora, chicos? Fíjense que este U se elimina con este menos U, quedándome así U al cuadrado menos 4 igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? A ver, ¿cómo resolveríamos esto? Pero para despejar U, ¿o cómo? Claro, lo que tendríamos que hacer es despejar U, porque fíjense, si yo encuentro U, ya encontraría X, porque ya simplemente, imagínate que U es 5, ya aplico las propiedades y ya encuentro X, ¿no? Entonces, pero ¿cómo despejo U? ¿Cómo despejaría U de aquí? Pasar el 4 al otro lado. Y de ahí raíz. Ya, si nosotros hacemos eso, aquí me quedaría U al cuadrado igual a 4, sacamos raíces a ambas partes, ¿verdad? Ese es el procedimiento más común que se da, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que U es igual a 2. Pero, aquí recordemos que las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones y vienen, si hay una solución, entonces, ok, a ver, si hay nosotros no podemos tener solo una solución, podemos tener soluciones repetidas, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener dos soluciones y aquí nosotros estamos observando solo una y será repetida, no lo creo. Entonces, lo que en realidad hay que hacer para no comernos soluciones, porque esa será la palabra, no, para no comernos soluciones sería factorizar esto. Factorizar como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Factorizamos como una diferencia de cuadrados y utilizando la propiedad del cero, eh, llegamos a que U menos 2 es igual a cero o U más 2 es igual a cero, ¿no? Y aquí nosotros obtenemos los dos valores de U, que U es igual a 2 o que U vale menos 2. Entonces, de aquí hemos obtenido pues los respectivos valores, ¿no? Tanto los valores de U. Ahora bien, el problema no terminó ahí, porque recuerden que necesito encontrar las soluciones de X, no de U. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se te ocurriría hacer aquí, estudiante?
Ahí se Que- podría ya reemplazar lo de la U para el logaritmo, o Correcto, sea, el entonces, original. muy bien, eso es lo que deberíamos de hacer. Aquí lo que vamos a hacer es reemplazar, pues, ¿no? Entonces, recordemos aquí que ¿quién era U? U es igual al logaritmo de base 3 de X, ¿verdad? Entonces, este es el cambio que nosotros hicimos, este es el cambio de variable, ¿verdad? Entonces, cuando U sea igual a 2, cuando U sea igual a 2, ¿cómo me quedaría la expresión del logaritmo? A ver, cuando U sea Este, igual a 2, ¿cómo me quedaría la ecuación con el logaritmo? Me quedaría que 2 va a ser igual, déjame poner aquí, que 2 va a ser igual al logaritmo de 3 de X, ¿verdad? Así me quedaría. ¿Y cómo yo resolvería aquí? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver esta expresión? ¿Cómo yo resuelvo esta pequeñísima ecuación logarítmica? se podría elevar el 2, o sea, 3 a la 2. Y Correcto, lo en mismo este con, caso, muy bien. Lo que voy a hacer ahora sería obligar a que se cumpla la propiedad número 3. Fíjense, quiero obligar a que se cumpla la propiedad 3. De esta manera, lo que voy a hacer es elevar a la 3 aquí y elevar a la 3 acá. De tal manera que ahí ella puede utilizar la propiedad número 3, la cual me dice que si yo tengo una base elevado a un logaritmo de la misma base, eso me da, se anulan, ¿verdad? Es como que se anulan y me queda el mismo valor. Por lo tanto, este X, o sea, cuando U vale, ojo, cuando U vale 2, entonces X va a ser igual a 9. ¿Sí ven? Entonces hemos encontrado eso. Pero como nosotros tenemos dos valores de U, entonces tenemos que intentar con el otro valor, pues no. Ahora, eh, cuando U es igual a menos 2, asimismo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos 2 es igual al logaritmo de 3 de X, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que vamos a hacer ahora es el mismo procedimiento, ¿no? Elevamos a la tercera, ¿verdad? De esta manera, estos de aquí se eliminan, quedándome como respuesta x igual a la 3, ¿a la qué? X igual a qué. ¿Cómo me quedaría? X igual a qué? A 3 a la menos 2, que esto va a ser igual a un noveno. ¿Sí ven? Por propiedades de exponentes. Ahora bien, es decir que cuando X vale menos 2, entonces cuando U vale menos 2, entonces X va a ser igual a un noveno. ¿Sí ven? Entonces hemos encontrado las supuestas soluciones, y ya van a ver por qué le digo supuestas soluciones. Porque en este caso nosotros debemos de comprobar si es que estas soluciones provocan algún tipo de, ¿cómo les digo? De, o sea, producen que tengamos un logaritmo de base negativa o un logaritmo de argumento negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x vale 9, aquí me quedaría 9, aquí me quedaría 9, 9, sí, no hay ningún problema, no me crean bases negativas. Cuando x vale 9, un noveno, tampoco, ¿no? Pero no solo basta ver si es que cumplen, o sea, si es que existe alguna posible, si es que no basta con simplemente ver si es que no, se puede hacer las operaciones, simplemente tenemos que reemplazarlo también. Y por eso nos vamos más acá, nos vamos hacia abajo y vamos a reemplazar aquí. Ahora sí se viene el último paso, que sería la comprobación. Vamos a comprobar si estos X son válidos o no. Entonces, con X igual a 9, yo tengo lo siguiente, ¿no? Esperaría que bueno, en un examen, yo sé que el tiempo no es el suficiente, pero ahí ya simplemente escogerían las soluciones que ustedes, o sea, harían una examinación simplemente superficial, pues, ¿no?
Y acá tendríamos logaritmo de 9, de 81, de 3, y esto me debería dar 0, ¿no? Entonces veamos. Eh, estamos todos de acuerdo que esto de aquí me va a quedar 1, ¿verdad? Y acá, ¿cuánto me quedaría esto, chicos? Logaritmo de base 9 de 3. ¿Cómo me quedaría eso? ¿Cómo resolveríamos eso? A ver, El 81 también se podría elevar una potencia, ¿o cómo? el 81 se podría elevar a una potencia. ¿Cómo? No te entendí. O sea, convertir. Convertir o sea, a la misma base, ¿a eso te refieres? Ajá. Sí, lo puedes hacer. Inclusive aquí, fíjate que me quedaría, esto me quedaría logaritmo de 9 de 3 por 1 me quedaría lo mismo, ¿no? Más, acá me quedaría logaritmo de un noveno de 3. En este caso, lo que me convendría a mí es, para demostrar si esto es verdadero, hacer un cambio de base, ¿no? Es decir, cambiar el logaritmo de un noveno de 3, cambiarlo a base 9. Entonces aquí pongo base 9 y acá pongo base 9. En el primero me quedaría 3 y en el segundo me quedaría un noveno, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no, Jennifer? Sí. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto me quedaría? A ver, ¿cuánto me quedaría eso? Logaritmo de base 9 de un noveno. Ahí se aplica la propiedad, la del... De la división la puedes Ajá, aplicar, las... ¿sí? Pero o Ajá. también lo que puedes hacer es esto, logaritmo de base 9 de un noveno es igual al logaritmo de base 9 de 9 a la menos uno por propiedad de los exponentes. Se simplifica y me queda menos uno, ¿sí ven? Al igual que si aplicas la propiedad de la división, te va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, logaritmo de un noveno de base del argumento 3 es igual al negativo del logaritmo de base 9 de 3. Por lo tanto, aquí ya podemos comprobar que efectivamente me cumple, pues no. Es decir, que aquí me quedaría esto. Y esto efectivamente es 0. Por lo tanto, x igual a 9 sí cumple. ¿Sí? Ahora bien, en este caso, fíjense que aquí como me dice que el referencial son todos los números naturales, ojo, inicialmente en la clase habíamos iniciado el ejercicio identificando este conjunto referencial, es decir, que para el ejercicio que estamos resolviendo no existen los números racionales, es decir, que no existen los números que los puede representar en fracción. No existen las fracciones en pocas palabras. Por lo tanto, aquí si me cumple o no me cumple, me daría igual, porque imaginémonos que nosotros vamos con la comprobación con el 1 noveno, pero me cumple. Pero como no pertenece al conjunto referencial, entonces tampoco va a estar dentro de la PDX. Es decir, que me cumpla o no me cumpla, no lo voy a colocar. Entonces, finalmente, para ya terminar el ejercicio, el conjunto de verdad para el predicado simplemente sería el número 9, ¿sí? Y así se lo representaría y listo. Y esta sería la solución de esta ecuación logarítmica. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo está claro? Sí, sí está claro. Muy bien. Nos vemos en otro video. Chau, chau.